Buenas noches. Doctor, iniciemos en un momento, por favor. Ya, perfecto, muchas gracias. Solo hago en share screen y ahí ya empiezo a compartir mis diapositivas. Doctora, voy a iniciar mi persona, le voy a presentar y luego le voy a dar el pase. Y su persona es quien va a culminar con la transmisión. Perfecto. Incorrecto. A ver, vamos a iniciar, por favor. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada. Agradecidos por su participación al curso de hematología clínica de pequeños animales que será a cargo de la médico veterinaria Alina Damar Herrera Cayo. Asimismo, para el buen desempeño de la médico, se les recomienda por favor mantener la cámara y micrófonos apagados. Y para las dudas y consultas, la médico las estará absorbiendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, médico veterinaria Alina. Le doy pase a su ponencia. Bien, buenas noches, señorita. Buenas noches con todos. Agradezco la invitación al curso del día de hoy. En lo que respecta a animales menores, hablamos de hematología clínica de pequeños animales. Bien, cuando hablamos de pequeños animales, a ver, un momento, por favor, me permiten un segundo para poder compartir mi pantalla.
Bien, a ver, mientras va compartiendo, les voy explicando. Nosotros sabemos, ¿no? Como médicos veterinarios, que específicamente, pues en la actualidad tenemos la clínica en pequeñas especies. Específicamente hablamos que tenemos pues un acceso, ¿no? En lo que refiere pues a una gran variedad de diferentes tipos de diagnósticos, tratamientos. Y cuando hablamos de diagnósticos, hablamos pues de diferentes diagnósticos diferenciales. Como a la vez también vamos a hablar de diagnósticos definitivos, ¿no? Definitivos, cuando nos acercamos, pues precisamente a los diferentes estudios realizados en laboratorio, los cuales cada vez son mucho más accesibles en nuestro medio. Entonces, vemos que por este aspecto es mucho más fácil poder determinar entonces, ¿no? Y solicitar, pues, a la vez a nuestros clientes, ¿no? Permitir, pues, que nos den esta facilidad para poder tener en cuenta lo que refiere a las diferentes pruebas, lo cual nos va a ayudar, ¿no? Específicamente en lo que refiere, pues, al tratamiento, ¿no? De nuestras mascotas. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar lo que refiere, pues, a una serie de pruebas, ¿no? Lo cual va a ser una ayuda en nuestro trabajo y además de ello, nos va a ayudar a demostrar a nuestros diferentes tipos de clientes, ¿no? Que nos preocupa en realidad la salud de su mascota. Entonces, ello va a ser muy importante porque nos va a ayudar a entender y a sentir, ¿no? Al propietario de la mascota que necesitamos los diferentes tipos de análisis, ¿no? Y que no se sienta de alguna manera económicamente abrumado por el servicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ver los diferentes aspectos relativos, ¿no? En lo que refiere, pues, las pruebas de sangre, lo que refiere el día de hoy, que vamos a hablar acerca de los hemogramas, ¿no? Y ahora, ¿qué es un hemograma? Bien sabemos nosotros que en la hematología, ¿no? En el aspecto veterinario, pues experimenta, ¿no? Un notable avance debido a que al fundamental convencimiento que tenemos nosotros como parte clínico, ¿no? Y la parte de la importancia del laboratorio como un método complementario del diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? Este avance, ¿no? Nos ayuda pues estrechamente, ¿no? Con el cliente y de tal manera nos ayuda a tener nuevos sistemas analíticos, de tal forma que estos análisis, ¿no? Como el aspecto de hemograma, pues es el más solicitado por el clínico. Por lo tanto, podemos utilizar, ¿no? Los diferentes métodos, ¿no? Métodos tradicionales, métodos automatizados, donde vamos a ver los diferentes hechos. ¿Para qué? Para la forma y el hecho de ver cómo están para analizarlos según el reporte hematológico que nos permita, ¿no? El laboratorio. Entonces, nosotros vamos a trabajar con el laboratorio de tal manera que ello se va a dar correctamente y nos va a permitir reconocer y localizar, ¿no? Finalmente, pues tratando adecuadamente de una gran cantidad de o entidades patológicas. Entonces, sin embargo, vamos a ver pues en sí la utilidad de esta prueba, ¿no? Que es básicamente limitada si no se realiza apropiadamente. Ahora, nosotros sabemos que para tomar una muestra de sangre tenemos que tener pues mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo en adelante. Cuando hablamos de un método analítico, ¿no? Realizado pues al azar, ¿qué va a hacer? No brinda pues posibilidades diagnósticas, sino que vamos a ver que supone una importante pérdida de tiempo y de materiales. ¿Por qué? Porque el hemograma, que debe ser, ¿cómo debe ser? Se debe analizar con una rutina. ¿Para qué? Para poder tener de esta manera, ¿no? No omitir información y además saber cuán falta o es importante, ¿no? Este aspecto. Ahora, el hemograma es una especie de fotografía de la dinámica celular de la mascota. ¿Por qué? Porque es considerada una prueba básica, ¿no? Y quizás valiosa como inútil en el aspecto, ¿no? De que si no logramos tomar bien esta prueba. ¿Por qué? Porque el clínico no debe esperar un diagnóstico en el hemograma.
en el hemograma, sino también la confirmación de los diferentes hechos en los diagnósticos diferenciales o argumentos tangibles y medibles del diagnóstico presuncial. Ahora, no es el hecho de que nosotros esperemos, pues, ¿no? Al 100% lo que refiere, pues, el diagnóstico. Claro que aquí vamos a ir con el diagnóstico definitivo, pero no es al 100%, ¿perfecto? Entonces, acerca de la muestra, como les venía diciendo, no va a ser inútil tomar una muestra y no tomarlas en los diferentes aspectos correctos, porque si no nos va a arrojar un buen resultado. Entonces, la toma de una muestra, ¿no? Para realizar en sí el diagnóstico complementario, ¿no? Cualquiera que sea este, es el principal paso ¿para qué? Para un análisis. Entonces, por lo tanto, ¿no? Es importancia de capital, ya sea que esto influye decididamente sobre la marcha futura de su procesamiento. ¿Por qué? Porque lógicamente aquí vamos a ver que se hace extensivo a los diferentes resultados del laboratorio, ¿no? Y a la vez vamos a ver que al diagnóstico clínico y al tratamiento del animal, por ende, en el éxito o no de la resolución del problema, ¿no? Entonces, de tal manera, vamos a ver todo, ¿no? Sobre cómo tomar la muestra, cómo tomarlas, y vamos a ver que muchas veces lo hacemos, ¿no? Como que de memoria y ya está, y no practicamos quizás lo que en realidad necesitamos saber. Específicamente, no poner el torniquete por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esto va a alterar el resultado. Es cierto, porque cuando nosotros aplicamos el torniquete, ¿no? Y este lo aplicamos durante más de 10 segundos, ¿qué va a pasar? Vamos a comprimir la vena. Entonces, la luz, ¿no? Que quede en ella va a fluir plasma, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Los eritrocitos y las células en general van a acumularse en el lugar distal al torniquete. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a incrementar los recuentos celulares. Entonces, de tal manera es que nosotros debemos realizar, ¿no? Una aplicación del torniquete de una manera tal que pues no altere nuestro resultado. Ahora, el exceso de alcohol va a afectar la muestra. Muchas veces nosotros decimos, sí, esta muestra tiene que estar aséptica y le echamos todo el pomo del alcohol, ¿no? Por exagerarlo. ¿Qué pasa? Que el alcohol es un hemolizante. Entonces, va a atrapar una zona llena de pelos, ¿no? Con el alcohol. Y al añadirle, pues, vamos a añadirle de 20 a 40 microlitros, o sea, una o dos gotas a la muestra, ¿no? Al aspirar, y toda la muestra grande o pequeña va a sufrir una hemólisis en presencia de cualquier cantidad del alcohol. ¿Qué pasa? Que nosotros, ¿no? Cuando vamos a hacer toma de muestra, es bien cierto que muchas veces el cliente agarra y le dice, por favor, doctor, por favor, doctora, no quiero que le rasure mucho a mi mascota porque se va a valorar estéticamente, ¿no? Y entonces te empiezan a poner un montón de trabas. Perfecto, muy bien. Pero entonces podemos hacer, ¿no? Un rasurado casi invisible para que tal, primero ubicamos la vena, ¿no? Y el rasurado lo hacemos específico para que de tal manera no utilicemos o tengamos este aspecto, ¿no? De la zona llena de pelos, para que de esta forma, ¿no? Evitemos echar mucho alcohol. Ahora el alcohol se echa, ¿no? A la torunda y no se echa de frente a piel, ojo, ¿ya? Después de ello tenemos el uso del Vacutainer. Está limitado, ¿no? A algunos animales, a algunas mascotas, ¿no? Pero de tal manera, ¿no? Las especies pequeñas pueden sufrir colapso de la vena por la presión de vacío, ¿ya? Entonces, adicional a esto, ¿no? Esta fuerza de succión del tubo al vacío va a hemolizar la muestra, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer? Destapar el Vacutainer, ¿no? Y deslizar la muestra sin aguja por las paredes del tubo. Entonces, el Vacutainer se diseña, ¿no? Por el tono venoso específicamente humano, ¿no? Y es de útil en perros de raza grande y en animales mayores. Cuando hablamos de animales mayores, hablamos de equinos, bovinos, cerdos, ovinos,
camélidos sudamericanos, etcétera. Bien. Perfecto. Entonces, seguimos con los anticoagulantes. Doctora, ¿y cuál será el apropiado? ¿Cómo tengo que saber yo? Aquí hablamos del ácido etilendiamino tetracético, ¿no? Del EDTA. Este va a ser el anticoagulante de elección para lo que refiere a hematología, ya que es de suma importancia en el aspecto sangre anticoagulante. ¿Por qué? Porque aquí va a existir, ¿no? Como una solución sódica o dipotásica, siendo esta la última más recomendable para su mayor solubilidad, que indica que esta va a venir líquida y la sódica viene adherida, ¿no? En sal adherida al tubo. Perfecto. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros también tenemos que ver los sitios de punción. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sitios de punción, ¿no? Aquí nos vamos a referir, pues, al acondicionamiento y al envío, ¿no? De la muestra, que va a ser, pues, necesario contar con una caja, ¿no? Donde vamos a ver específicamente, ¿no? Que vamos a poner refrigerantes, ¿no? Y vamos a enviarla al laboratorio antes de 24 horas máximo, ¿no? Entonces, vamos a utilizarla en caninos, ¿no? Y el sitio de elección sabemos que es la vena cefálica, ¿no? La vena cefálica antebraquial o la safena en felinos, y en felinos o caninos en pequeña talla, la vena yugular. Entonces, de tal forma es que nosotros, ¿no? Vamos a ver este aspecto, ¿no? Entonces, de tal forma vamos a ver que la muestra debe ir envuelta, ¿no? En papel periódico o en alguna materia que le impida, pues, el contacto directo con la sangre. De tal manera que el tubo, ¿no? Esté congelado a las células y las lisa, ¿no? Produciéndose así una hemólisis artefactual. Ahora, cuando hablamos, ¿no? De estos aspectos, es importante siempre, ¿ya? Preguntar al laboratorio de qué manera o cómo es que debemos enviarlas. ¿Por qué? Porque tenemos los hemogramas manuales, ¿no? Donde efectivamente hacemos, ¿no? El hecho humano o el hecho veterinario, y tenemos el hemograma automatizado. Cuando hablamos de un hemograma automatizado, ¿no? Aquí vamos a ver, pues, los diferentes hechos por diferentes equipos. Y aquí vamos a hablar de los excelentes conteos. ¿Por qué? Porque esta va a ser una característica importante, ¿no? Sobre todo con los diferentes tipos de seguimientos, los cuales va a haber, pues, un exacto conteo de células con respecto a, al equipo de hematología, ¿ya? De laboratorios automatizados, donde debe ser, pues, efectiva para lo que refiere a la medicina veterinaria. Pero ¿no? No solo que contengan los software veterinarios. Hay muchos laboratorios donde se ha acoplado, ¿no? Solo el software veterinario, ¿no? Pero la diferencia aquí va a ser específicamente, ¿no? En lo que refiere, pues, las proporciones del lisante, ¿no? Y las diluciones que se hace en casos, sobre todo, en el aspecto de sangre felina, ¿no? En el cual los tamaños de células, vamos a ver que entre sí van a ser similares, y en el equipo humano no tiene la capacidad de hacer esa lectura adecuada, ¿bien? Entonces, en este caso de la sangre canina, ¿no? Vamos a ver que sí podríamos confiar en algunos diferentes resultados, aunque debemos tener en cuenta que los valores, ¿no? De referencia y las gráficas, generalmente pues las va a arrojar, ¿no? En el aspecto del el hematograma automatizado, ¿no? Específicamente en el aspecto veterinario y no el acoplado solamente por un software. Entonces, de todos modos, es independiente, ¿no? La técnica que debamos utilizar, ¿no? Específicamente puede ser por la experiencia del médico veterinario o en algunos casos de los auxiliares, ¿no? Que apoya. Ahora, ello vamos a ver, ¿no? De acuerdo a ello, la evaluación de la lámina
¿no? En el aspecto del extendido de la sangre periférica. Hablamos de partes del hemograma. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de una fórmula roja o eritograma, ¿no? Y aquí vamos a ver, pues, que vemos el perfil de glóbulos rojos. Entonces, todo eritograma, ¿no? Debe presentar de una manera ideal dos aspectos. Un aspecto estadístico, donde vamos a referirnos al conteo y la medición, y a un aspecto en la parte morfológica. Cuando hablamos de estadísticas del eritograma, ¿no? Aquí vamos a ver pues los eritrocitos totales, el hematocrito, el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular, la concentración de hemoglobina corpuscular media. Bien, entonces cada uno de estos, ¿no? Vamos a ver en lo que refiere a la estadística y específicamente vamos a hablar ahora de los eritrocitos totales. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener diferentes valores, ¿no? Los cuales pues se van a dar por la unidad de volumen sanguíneo y nos van a indicar la capacidad de producción y su posible pérdida, al menos de manera indirecta, teniendo en cuenta, ¿no? Las elevaciones de número de eritrocitos, lo cual pues se va a denominar un policitema y los cuales se pueden deber a diferentes o varias causas. ¿Por qué? Porque hablamos de policitemas fisiológicos transitorios, ¿no? Y estos, pues, se van a dar durante la muestra, ¿no? Cuando se ha forzajeado al paciente o este está muy paciente o al momento de la muestra hubo un pánico por parte de la mascota. Entonces, ¿qué va a producirse? Una esplenoconcentración, donde se va a liberar una gran cantidad de eritrocitos a la circulación periférica. Aparte de ello, hablamos de una policitemia en pacientes esplenotomizados, ¿no? Donde hablamos de una policitemia vera. ¿Por qué? Porque esta es una situación poco común, ¿no? La cual es, pues, considerado una posibilidad de que se puede obtener una medición normal de un paciente anémico. Ustedes me preguntarán, doctor, ¿y cuándo es un paciente anémico? Lo vamos a ver posteriormente. Pero ¿no? Este paciente forzajea, ¿no? Forzajea y de tal forma, ¿no? Que va a pasar eh, forcejea durante la toma de la muestra, ¿no? Y donde esto podría causar el error y de no advertir una anemia en un paciente. Entonces, ¿qué va a pasar? No nos vamos a dar cuenta de la enfermedad que está pasando. Bien, entonces, de tal manera es que tenemos que tener en cuenta este aspecto. Ahora, los valores, ¿no? Los valores en menor rango de referencia en el número de eritrocitos sugieren pues anemia, donde los eritrocitos pueden estar disminuidos. ¿Por qué hablamos que pueden estar disminuidos? Por la pérdida de los mismos. ¿Por qué? Porque acá hablamos de diferentes parasitismos causados por nematodos, céstodos, ¿no? Y los cuales van a causar con frecuencia una anemia. Entonces, los efectos anemizantes, ¿no? De los diferentes tipos de parasitismo sobre la sangre específicamente, pues, son considerados como diferentes tipos de hemorragias. Ahora, hablamos de que vemos, ¿no? Por dónde está perdiendo sangre, ¿ya? Pero, por otro lado, una hemorragia activa, ¿no? Una hemorragia activa masiva con pérdida de sangre al exterior no va a arrojar valores alterados al inicio. Posteriormente, hablamos de una reposición insuficiente a la velocidad de consumo de eritrocitos. Porque aquí los eritrocitos, ¿no? Se pierden a una velocidad normal o acelerada, pero no son repuestos por la médula ósea de una manera eficaz. Bien, hablamos de hemoglobina, porque esta es una proteína contenida en los eritrocitos, ¿no? Y vamos a ver que la concentración de esta se va a dar, pues, de una forma directa proporcional a su capacidad para para transportar diferentes gases sanguíneos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al conocer lo que refiere a la cantidad de hemoglobina en la sangre, ¿no? El número de eritrocitos presentes y el hematocrito, ¿no? Vamos a poder calcular el tamaño, ¿no?
de cara eritrocito y la cantidad de hemoglobina individual. Entonces, ello nos va a ayudar a tipificar, ¿no?, la anemia. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a ver también el valor, ¿no?, donde nosotros vamos a poder observar, ¿no?, que puede llegar también a alterarse. ¿Por qué? Porque ello va a dar lugar a falsas interpretaciones. Y si no tomamos en cuenta la esplenoconcentración, ¿no?, al momento de la toma de muestra, pues vamos a ver que en muchos gatos y perros, específicamente razas grandes, no solo en razas miniaturas, ¿no?, se pueden dar este tipo de alteraciones. Ahora, otras causas, efectivamente, pues vamos a ver los valores falsos, ¿no?, elevados, como por ejemplo muestras lipémicas o pacientes con gran cantidad de cuerpos de Heinz, que posteriormente también lo vamos a ver en la morfología hereditaria. Ahora, aunque existen aspectos, ¿no?, de los hemoglobinómetros, aquí hablamos pues que los hemoglobinómetros portátiles, pues nos van a ayudar en el aspecto del campo, en el consultorio, ¿no? Y específicamente van a calcular un margen de error. Pero para saber, ¿no?, los valores disminuidos en la hemoglobina, estos pues son también compatibles con el diagnóstico de anemia. Ahora, cuando hablamos de valores aumentados, ¿no?, estos van a ser compatibles con lo que refiere deshidratación, miedo, excitación, forcejeo, ¿no?, el ejercicio intenso antes de la toma de la muestra. Ahora, aquí hablamos, ¿no?, de convulsiones o polisitemias, lo cual se consideran también diferentes tipos de artefactos para lo que refiere la presencia de lipemia y cuerpos de Heinz en grandes cantidades. ¿Perfecto? Entonces, posteriormente hablamos de un hematocrito o un paquete celular volumen, de un PCB. Cuando hablamos de un PCB, específicamente hablamos pues de parámetros de gran importancia, ¿no?, y donde su cálculo puede hacerse pues en un consultorio con un equipo mínimo. ¿Por qué? Porque el hematocrito va a ser la cantidad de glóbulos rojos de una masa de volumen, está respecto al volumen total de la sangre. Entonces, es por ello que algunos autores, ¿no?, le llaman volumen del paquete celular. Entonces, ¿qué pasa? Que ello va a explicar las unidades que se emplean, ¿no?, para expresarlo. Entonces, la sangre, pues, es un tejido en suspensión, ¿no? Y no es un tejido líquido, ¿ya? Entonces, de tal manera, ¿no?, las células sanguíneas son sólidas y ocupan un volumen especial, pero estas van a estar flotando en el líquido. Entonces, a todo este conjunto de células, ¿no?, y líquidos, le vamos a llamar, tiene el nombre como sangre. Entonces, si dejamos reposar, se formará pues un sedimento, ¿no? Y entre más o menos células existen en la sangre, vamos a ver que este sedimento más o menos se va a tornar más espeso respectivamente, ¿no? Y este va a ser el principio del hematocrito. De tal manera, vamos a ver la medición del hematocrito, ¿no?, que va a corresponder, pues, precisamente a los glóbulos rojos exclusivamente. Entonces, este rango, ¿no?, este rango normal de referencia de todas las especies puede ser, pues, o puede haber diferentes elevaciones o disminuciones, ¿no?, en lo que refiere el hematocrito del paciente según varias causas, lo cual, ¿no?, orienta en la ruta a lo que refiere al diagnóstico y al tratamiento. Ahora, tenemos causas de aumento de un hematocrito. ¿Por qué? Porque tenemos el aspecto de la deshidratación. Esta causa es la más común, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí hablamos pues que la mayoría de pacientes van a asistir a la consulta, ¿no?, y se hacen pues candidatos a un hemograma donde específicamente no han comido, no han tomado suficiente agua o incluso muchos tienden a vomitar o diarrea abundante. ¿Qué pasa? Que esto les va a causar una deshidratación, por lo tanto, ¿no?, el hematocrito va a aumentar por pérdida de líquidos. Específicamente en general, todo paciente hipovolémico,
¿no? Que debe tener pues un hematocrito elevado. Específicamente también tenemos el ejercicio intenso, el miedo, la excitación, como lo había mencionado anteriormente. Aquí hablamos de una esplenoconcentración, donde se va a liberar mayores cantidades de eritrocitos a la circulación. En el caso de una convulsión, ¿por qué? Porque el mecanismo, ¿no? Va a ser similar al anterior, o sea, hablamos de una esplenoconcentración. Entonces, estas van a ser causas por disminución del hematocrito. Anemia. Esta es una de las más comunes porque pues tenemos algunos aspectos, ¿no? De interpretación en los resultados, ¿no? Donde vamos a verlo. Y el final de la gestación. El final de la gestación también nos va a dar un hecho de disminución de hematocrito, así como la tranquilización y la anestesia, principalmente cuando cuando se aplican o se emplean sedantes, ¿no? Del tipo del fenotiacinas o la cepromacina, ¿no? Entonces, estas sustancias van a relajar la cápsula esplénica. Ojo, cuando nosotros tenemos un paciente que es difícil, lo que debemos realizar es prácticamente, en primer lugar, la etología, que es lo que nos caracteriza como médicos veterinarios, como auxiliares veterinarios. Perfecto. Entonces, de esta manera, ¿no? Vamos a evitar estas causas, ¿no? En especie de un secuestro de eritrocitos al aumentar su tamaño, ¿no? O si no, lo contrario, vamos a obviar estos relajantes, ¿no? De musculares no derivados de las fenotiacinas, o si no, lo contrario, también tienen el efecto de disminución del hematocrito, pero este es mucho más evidente, ¿no? Pero de igual manera tenemos que tener mucho cuidado al anestesiar o tranquilizar. Personalmente no me gusta tranquilizar o anestesiar porque deriva mucho los diferentes tipos de resultados, específicamente también cuando hacemos lo que refiere pues constantes fisiológicas. Perfecto. Entonces, es lo mejor tener al paciente tranquilo, ¿no? De tal manera que yo voy a poder trabajar. Ahora, el paciente no va a llegar a la clínica y yo, sí, automáticamente pruebo el laboratorio. Bien, sáquenle 2, 3 tubos de sangre y envíen al análisis. No, ¿ya? En primer lugar, el paciente debe conocerte. ¿Para qué? Para que posteriormente tengamos nosotros a bien, ¿no? Trabajar con cada uno de ellos y poder evitar todos estos tipos de inconvenientes en el momento de pruebas de laboratorio. Hablamos también de una hemólisis. ¿Por qué? Porque hablamos de una destrucción de los eritrocitos, lo cual pues va a causar específicamente, ¿no? La disminución del hematocrito, ¿no? Pero no es necesario asegurarse de dónde proviene dicha lisis, ¿no? Ya que suele ser común que se trate de un mal manejo de la muestra, ¿no? Específicamente desde su extracción hasta el envío al laboratorio. Ahora, otras causas de hemólisis son las enfermedades hemolíticas. Por lo general, ¿no? Vemos que es necesario, ¿no? Y tener en cuenta, es muy importante emitir las muestras con criterio, ¿no? Diferentes tipos de criterios donde nosotros pues seamos, ¿no? Los autores prácticamente, ¿no? Y no dejarnos guiar, ¿perfecto? Entonces, hablamos también de una sobrehidratación. ¿Qué pasa? Que el mal manejo de la terapia de fluidos muchas veces puede dar este valor. Entonces, hablamos que la sangre, ¿no? Se diluye y por lo tanto el paquete de glóbulos rojos va a disminuir, ¿no? Y proporcionalmente a la cantidad de líquido sobreadministrado. Hablamos de una cantidad insuficiente de muestra con relación a la cantidad de anticoagulante en el tubo, porque esto es un artefacto. ¿Ya? Entonces, si no se puede colectar la cantidad necesaria según la cantidad de anticoagulante, aquí hablamos de un EDTA, los eritrocitos van a sufrir deshidratación osmótica. ¿Qué pasa? Va a perder agua liberando al medio y esto va a aumentar el volumen de líquido y va a disminuir el tamaño y va a aumentar el volumen de células. Entonces, estos artefactos son los que no nos permiten pues, llegar a un diagnóstico definitivo. Bien, hablamos entonces aquí, ¿no? De lo que refiere específicamente, ¿no? Las concentraciones importantes, ¿no? En las interpretaciones del hematocrito, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que una mascota cuando está malnutrida o está parasitada puede estar en un estado anémico
o específicamente podemos ver que tiene pues la pérdida de apetito, vómitos, diarrea, deshidratación, y al momento de calcular el hematocrito podríamos obtener un valor falso. Bien, entonces debemos tratar, ¿no?, a la mascota que está pues anémica o que se ha deshidratado o tiene un hemo concentrado. Bien, hablamos de un BCM, un volumen corpuscular medio, porque este va a determinar el tamaño del eritrocito. ¿Qué pasa? Que en la mayoría de razas, ¿no?, tanto de caninos como felinos, ¿no?, el tamaño eritrocitario es más o menos constante y en determinadas situaciones dichas células tienden a aumentar su tamaño o disminuirlo. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí vamos a tener en cuenta las diferentes razas. ¿Por qué? La excepción, ¿no? Aquí tenemos a los Akita, ¿no? Los Akita, los cuales tienen ordinariamente eritrocitos más pequeños que la mayoría de razas, y los Poodle, que tienen pues eritrocitos más grandes. Entonces, fuera de estas dos excepciones, ¿no?, nuestro hemograma, ¿no?, en un valor en un valor corpuscular medio aumentado, ¿no?, vamos a obtener pues una macrocitosis, ¿no? Y a la inversa, pues si tenemos un valor corpuscular medio disminuido, tenemos una microcitosis. Entonces, estos valores en un rango referencial se denominan normocitosis. ¿Perfecto? Entonces, hablamos posteriormente de una CMH. Una CMH que es una concentración media de hemoglobina. Aquí vamos a observar la valoración de la cantidad de hemoglobina presente en un eritrocito, la cual pues se va a obtener, ¿no?, dividiendo la cantidad de hemoglobina por un número de eritrocitos presentes en una muestra, está siendo significativa, ¿no?, en cuanto a la cantidad, ¿no?, de hemoglobina que tiene un eritrocito en promedio. Bien, entonces, hablamos también, ¿no?, aquí de la concentración media de hemoglobina corpuscular, donde vamos a determinar el grado de concentración de hemoglobina, ¿no?, en el eritrocito. Bien, entonces, aquí vamos a ver, pues, qué tan rojo es el eritrocito. ¿Por qué? Porque vamos a tener valores obtenidos, los cuales pueden ser menores, ¿no?, de lo normal o normales. Entonces, aquí no existen los valores aumentados. Entonces, ¿qué debemos considerar, ¿no? En lo que refiere, si nos concentramos, ¿no?, en lo que refiere, pues, el específico valor de eritrocitos en la muestra procesada. Bien, ahora, un valor de lo que refiere, pues, específicamente la concentración media de hemoglobina corpuscular disminuida nos va a indicar una hipocromía, ¿no? Mientras que un valor dentro del rango normal nos va a indicar una normocromía. Perfecto, entonces pasamos a ver lo que refiere, pues, a la morfología eritrocitaria. Cuando hablamos de una morfología eritrocitaria, aquí vamos a ver lo importante que refiere a la observación a la morfología eritrocitaria, puesto que las determinadas patologías se van a reflejar en la formación de glóbulos rojos específicamente, lo cual nos va a servir pues para guiarnos hacia un diagnóstico. Ahora, aquí hablamos de una poiquilocitosis. ¿Por qué? Porque la poiquilocitosis es la presencia de diversas formas de eritrocitos, ¿no?, en un frotis. Ahora, por lo mismo, ¿no?, que vamos a ver esta notación en este signo, no es de utilidad en un reporte de un hemograma, ¿ya? Entonces, debemos solicitar nosotros que se realice, pues, en sí, a lo que refiere la observación, ¿no?, que nos haga específico una descripción de las formas de los eritrocitos. ¿Por qué? Porque ello nos va a ayudar, ¿no?, a qué tipo de poiquilocito hay, ¿no?, y de esta manera podremos revisar,
¿no? Teniendo en cuenta, pues, el frotis de la sangre total y aplicando en sí métodos, ¿no? Los diferentes métodos para poder realizar, pues, los diferentes aspectos de inmersión, donde las principales formas eritrocíticas, vamos a ver que tenemos, ¿no? Entre las principales, ¿no? Pero antes de hablar de ello, de de las principales formas eritrocíticas, vamos a hablar un poco, ya, de los criterios de regeneración en la anemia en lo que refiere a la base de morfología eritrocitaria. Vamos a ver que podemos tener, ¿no? Diferentes aproximaciones a la clasificación de anemia si se tratase de un proceso regenerativo. Ahora, si son signos de regeneración, ¿no? Podemos hablar de anisocitos, podemos hablar de una policromasia, ¿no? Y específicamente también podemos hablar de punteado basófilo, ¿no? O si no, de lo contrario, podemos tener, pues, fórmulas blancas o leucogramas. Cuando tenemos específicamente los glóbulos blancos, los cuales son muy importantes también en un hemograma, pues nos va a dar información útil para monitorear respuestas inmunes celulares. Ahora, hablamos específicamente, ¿no? De diferentes tipos de valores, los cuales pueden interpretarse, ¿no? En el aspecto de porcentajes de neutrófilos o en bandas o inmaduros, los cuales, pues, hablamos que pertenecen a los leucocitos. ¿Y quiénes serán? Los neutrocitos, los linfocitos, los monocitos, los eosinocitos, o si no, los basófilos. Ahora, cuando hablamos de estos diferentes aspectos, ¿no? Vamos a ver, pues, específicamente que en el hemograma, ¿no? Se puede dar diferentes tipos de inflamaciones. ¿Por qué? ¿Por qué se darán diferentes tipos de inflamaciones? Porque estos, ¿no? Se van a dar cambios susceptibles donde se van a dar, donde se va a ver afectados los glóbulos blancos. Ahora, ello es muy posible tipificar, ¿no? En los diferentes aspectos de situaciones de inflamación y de estrés. Ahora, es necesario realizar, ¿no? Diferentes pruebas donde hablamos, pues, de inflamaciones controladas, inflamaciones no controladas, inflamaciones agudas, inflamaciones crónicas, aspectos de estrés, ¿no? Entonces, todo ello nos lleva, pues, específicamente a ver diferentes tipos de aspectos. Ahora, cuando hablamos de monocitosis, ¿no? Lo cual lo vamos a ver, pues, específicamente solo en caninos, ¿no? Aquí, pues, este es un leucograma, ¿no? El cual se denomina la fórmula de estrés. Entonces, ¿por qué se da? Debido a que durante el estrés se liberan grandes cantidades de esteroides, ¿ya? Entonces, los cuales no permiten la salida de normal, ¿no? De células blancas del lecho vascular, lo cual obliga, ¿no? A su permanencia, envejecimiento en este espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que los gatos, ¿no? En el caso de los felinos, no tienen esta reserva de monocitos, ¿no? Tan abundante y dinámica. Lo específico es que aquí, ¿no? Vamos a ver, pues, la dinámica donde esta respuesta de estrés puede ser, sí, evidente luego de 48 horas iniciados los diferentes procesos patológicos, ¿no? Pero también se puede ver diferentes cuadros, ¿no? Aparentemente agudos, donde se va a producir cuadros mixtos. Y aquí hablamos de estrés y respuesta inflamatoria aguda. Bien, entonces, cuando hablamos de clasificaciones, ¿no? Vamos a ver, pues, que se van a dar diferentes tipos de desviaciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver el aumento de neutrófilos maduros, a la vez también neutrófilos segmentados, ¿no? En lo que refiere a la circulación sanguínea. Ahora, cuando hablamos de desviación izquierda, indicamos, ¿no? El aumento de neutrófilos inmaduros en la circulación. Bien. Ahora, doctora, ¿y cómo yo sé que la mascota tiene leucemia? ¿Cómo yo sé, no? De los diferentes tipos de enfermedades. Perfecto. Hablamos de leucemia, ¿ya? Cuando sospechamos que hay una cantidad de leucocitos y esta es alta, o sea, va a superar los 60,000. O las células van a aparecer anormales, ¿no? En la evaluación de frotis sanguíneo. Ahora, se diagnostica
diagnostica, ¿no? Leucemia ante una abundante de células blásticas hematopoyéticas, ¿no? En la sangre o en la médula ósea. Ahora, aquí resulta muy difícil concluir con algo. ¿Por qué? Porque se requiere coloraciones especiales, las cuales no se realizan pues específicamente por un patólogo, ¿no? O en el laboratorio de hematología para poder solicitar peroxidasa. Bien. Entonces, la excepción de los diferentes casos en leucemia, pues, es la fase alcucémica, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver el deterioro de la mascota, ¿no? Y así vamos a ver que la médula ósea disminuye, ¿no? El recuento celular, por lo que se da una alteración en un hemograma y esta debe ir acompañada, ¿no? De un examen clínico. Ahora, la capacidad de respuesta de médula ósea, vamos a ver que se va a dar ante una infección bacteriana. Se va a medir, pues, la magnitud de recuento total de leucocitos, ¿no? Mientras que la intensidad de respuesta valora, pues, una magnitud de desviación a la izquierda. Ahora, bien, entonces, específicamente hablamos de este aspecto. Ahora, hablamos de un eritograma en el diagnóstico de anemias. Es lo que les mencionaba en un primer momento. El conteo total de eritrocitos, hablamos de la medición de hemoglobina y del hematocrito, ¿no? Lo cual, pues, le llamamos el PGB, el PCB, donde estos van a ser indicadores de anemia cuando se encuentran por debajo de sus límites normales. Entonces, es importante para el clínico, no, saber diagnosticar la anemia con base al reporte de cualquiera de los diferentes tipos de parámetros. ¿Por qué? Porque generalmente, no, en el hematocrito suele tenerse en cuenta determinar si se va por una situación de anemia o en realidad se debe considerar, ¿no? Los diferentes tipos de analitos y la relación con los diferentes parámetros sanguíneos. Perfecto. Entonces, aquí lo que nosotros debemos hacer es principalmente la proteína de plasma o el suero. ¿Para qué? Para confirmar el diagnóstico y ver, pues, el pronóstico. Entonces, definimos, ¿no? Lo que refiere, definimos, ¿no? Cuánto de anemia, si es de gravedad, y los referentes, ¿no? Les digo, en caninos, la referencia es de un 37 a un 55%, ¿ya? Ahora, tiende una anemia leve cuando vamos a ir de un 30 a un 36%, una anemia moderada cuando vamos a tener un cuadro de 20 a 29%, una anemia severa cuando tenemos un cuadro de 13 a 19%, y una anemia muy severa porque se va a dar menor a 13. ¿Bien? Esos son los valores referenciales en lo que refiere caninos. Ahora, en valores referenciales de felinos, la referencia en porcentaje 29 a 49%. Hablamos de una anemia leve en felinos cuando tenemos un porcentaje de 20 a 28%. Una anemia moderada cuando tenemos de 13 a 19%. Una anemia severa cuando es menor de 13 y una anemia muy severa en felinos cuando es menor a 10. Bien, entonces la anemia como urgencia, ¿no? Vamos a ver, pues, y tenemos que recalcar que las anemias son regenerativas. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿no? Estas son severas, especialmente las hemolíticas, y van a constituir siempre una emergencia, lo cual vamos a ver, pues, anemias regenerativas. Por lo tanto, estas van a ser leves o moderadas, ¿no? Y las cuales no debe hacerse, pues, un tratamiento específico de anemia, sino tratarse la base, ¿no? Como una patología. Entonces, aquí hablamos, ¿no? Específicamente de la excepción a esto, ¿no? Constituye, pues, la anemia por hipofunción medular, lo cual en muchos casos
puede darnos pues a una muy severa o una anemia irreversible. Bien, hablamos de una anemia por hemólisis. ¿Por qué? Porque esta puede ser primaria, ¿no? O secundaria, dependiendo de las enfermedades infecciosas o vacunaciones o neoplasias. Y vamos a ver que en los caninos, ¿no? En la mayoría de casos, no puede pues encontrarse una causa desencadenante, pero, ¿no? Por lo tanto, pues se clasifica genéticamente como una anemia hemolítica inmunomediada. ¿Perfecto? Entonces, de tal manera vamos a ver que en los felinos, ¿no? Desarrollan una hemólisis, ¿bien? Y donde son secundarios a lo que refiere un micoplasma a hemofelis. Bien, tenemos también las anemias por hemorragias agudas, donde hablamos que pueden darse por diferentes tipos de traumatismos, laceraciones o defectos en coagulación. Bien, ahora, vamos a ver lo que refiere específico a un recuento de, de reticulocitos en felinos y en caninos, ¿no? Donde el grado de regeneración, pues específicamente vamos a ver que el grado de regeneración, hablamos de un retículo canino, ¿no? A un 60% hablamos de ningún grado de regeneración. Hablamos de un caso leve, cuando hablamos de un 150%, hablamos de un caso moderado en un 300% y un caso marcado, ¿no? De grado de regeneración a mayor de 500%. Bien, entonces de tal manera también en un aspecto de los felinos, ¿no? Hablamos de ningún grado de regeneración a menor de 15%, un caso leve de 50%, un caso moderado a un 100% y un caso marcado a mayor de 200%. Entonces, de tal manera, es que nosotros debemos tener en cuenta también de la anemia regenerativa que debe pues verse, ¿no? En diferentes tipos de parámetros. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de una hemólisis y de una hemorragia. Hablamos de un parámetro de hemólisis cuando tenemos proteínas plasmáticas normales o altas, donde el color del plasma va a ser rosado o amarillo. Bien, hablamos de un parámetro de hemorragia cuando las proteínas plásmicas son normales o bajas, ¿no? Y estas van a ser de amarillo claro. Bien. Entonces, en este aspecto, ¿no? Las anemias regenerativas básicamente pues se dividen en dos categorías, ¿no? Las hemolíticas, que son las anemias regenerativas en general, ¿no? Y están disponibles inmediatamente por lo que refiere pues una producción más de hemoglobina. Y estas no van a ser patognomónicas. Hablamos de anemias hemorrágicas, cuando tenemos pérdida de sangre, ¿no? Pérdida de hierro y las diferentes formas estables, ¿no? Aquí hablamos, pues, como una hemosiderina que se encuentran, pues, en los macrófagos y estas, las cuales se deben movilizar, ¿no? Entonces, de esta forma, pues, vamos a ver ahora lo que refiere los diferentes o las principales formas eritrocíticas. Bien, cuando hablamos en las formas eritrocíticas, aquí ustedes pueden observar, ¿no? Cómo lo pueden observar en el microscopio, ¿no? O si no, en lo contrario, pues en los diferentes aspectos para ver lo que refiere los eritrocitos, ¿no? La imagen que van a observar, el esferocito, ¿no? El cual se va a ver de esta manera, ¿ya? Son hematíes duros, eh, maduros de un diámetro inferior al eritrocito normal de la especie. Estos van a ser esféricos y uniformemente coloreados, como ustedes pueden observar. De tal forma, tienen un volumen algo más pequeño que las células normales y una concentración mayor de hemoglobina, lo cual sugiere pues una anemia hemolítica autoinmune.
Bien, hablamos de un aspecto de aglutinación, porque ese se observa, ¿no? Al obtener la muestra y teñir el frotis correspondiente, donde van a aparecer esferocitos en rollos, ¿no? Y aquí podemos observar en la gota, ¿no? Gruesa, que se observa una aglutinación celular, ¿bien? Y se va a aplicar 2 gotas, ¿no? Y si la aglutinación persiste, tenemos pues aquí la presencia de esferocitos y la cual casi es patognomónica. Hablamos de un Ruleux, donde también se llama, ¿no? Llamados rollos o rulos, y aquí podemos observar, ¿no? La acomodación de eritrocitos en pilas o monedas, como pueden observar acá en la última imagen, ¿bien? Donde se va a ver esto en un frotis, y esto se debe a la tinción superficial, la cual se da en la membrana de cada célula. Esta tinción se va a dar muy común en felinos y en equinos, pero no en caninos, ¿bien? Pero se asocia a una hemoconcentración, a una hiperproteinemia, a una hiperfibrinogenemia o a una hipergamaglobulinemia. Bien, hablamos también, a ver, de los equinocitos. Estos suelen aparecer con mayor frecuencia, tienen la forma como tapitas de gaseosa. Sus bordes van a ser dentados, son comunes, ¿no? En muestras tomadas de pacientes sometidos a fluidoterapias y en muestras secadas lentamente. Bien, entonces, por lo que su presencia puede ser también un artefacto. Entonces, se presenta también en algunos casos de desequilibrio electrolítico y linfosarcoma. Los acantocitos, ¿no? Son eritrocitos con bordes totalmente irregulares, sin aristas agudas. En ellos vamos a ver membranas celulares, las cuales pierden la capacidad de permanecer en una forma constante, por lo que se observa, ¿no? Tomando diferentes o diversas formas, dando pues a los eritrocitos la forma como tipo estrellados, ¿no? Como pueden observar, o gotas salpicadas. Tenemos los esquistocitos, los cuales también son llamados fragmentocitos. Estos son restos celulares, productos de la destrucción de eritrocitos, y se producen, ¿no? En la coagulación intravascular diseminada o una insuficiencia cardíaca congestiva o vasculitis dirofilariasis causantes de una vasculitis. Bien, ahora hablamos también de cuerpos de Heinz. Los cuerpos de Heinz, ¿no? Son los eritrocitos característicos por presentar una protuberancia periférica, lo cual no es más que una condensación de hemoglobina en la zona determinada de la célula. Y aquí vamos a tener la presencia de muchos cuerpos de Heinz, donde vamos a observar la muestra que puede ser o que puede elevarse, ¿no? A lo que refiere a un hematocrito falso, ¿ya? Y la concentración media a la hemoglobina corpuscular. Se forman debido a la oxidación que condensa la hemoglobina interior, ¿no? Y van a ser comunes en felinos, ¿no? Más no normales en ellos. Ahora, en los diferentes tipos de animales se considera, ¿no? Hasta cierto punto, pero en realidad se debe tener en cuenta que en los felinos, ¿no? Se va a dar más que todo en los que se consumen productos enlatados, que tienen conservadores, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos del propilenglicol, el cual es un oxidante de la hemoglobina. Bien, y va a permitir pues formación de estos cuerpos, lo cual en los felinos, ¿no? También se da por intoxicación por acetomifén. Bien, hablamos de los excentrocitos. Estos excentrocitos se les denomina desieros eritrocitos que han perdido su forma clásica, ¿no? De discos bicóncavos. Ahora, ¿debido a qué? A un colapso, ¿no? En sus bordes, y se presentan en intoxicaciones
por acetomifeno, o si no, de lo contrario, por consumo de los diferentes tipos de conservantes como el propilenglicol o los fenotiacinas o las cefalosporinas. Principalmente ello lo vemos en caninos. Bien, ahora hablamos de una hipocromía. ¿Por qué? Porque esta va a ser una alteración, más bien de color que de forma. Como ustedes pueden observar, solo se nota el halo. Entonces, se reconoce, ¿no? Por la presencia de eritrocitos pálidos, en los cuales es el centro, pues, difícil de observar, ¿no? Pues no existe contraste que permita diferenciar en los bordes gruesos y en el centro delgado, lo cual se caracteriza a los eritrocitos bien pigmentados en este aspecto, ¿no? Y se presenta pues en casos de deficiencia de hierro o de cobre o ancilostomiasis, ¿no? O otras nematodiasis o infestaciones graves de ectoparásitos. Ahora hablamos de microcitos, porque estos microcitos, ¿no? Los eritrocitos pequeños, los cuales son causantes, ¿no? De lo que refiere un BCM bajo, y ello lo vamos a ver, como había mencionado, ¿no? De las diferentes razas, específicamente en la raza Akita. Estos van a estar presentes también en los casos de anastomosis, ¿no? Y en casos de deficiencias de hierro. Ahora, hablamos de dianocitos, leptocitos y los quinocitos, los nisocitos. Algunos de estos, pues, tienen una forma característica, ¿no? Porque van a tener como forma de un sombrero, porque su perfil, ¿no? Recuerda, pues, a esta estructura. También se van a aparecer dianas o blancos de tiro, ¿no? Por lo cual se les llama, pues, con frecuencia dianocitos o leptocitos y los nisocitos, que resultan pues como tipo de los dobleces de las células, y esta va a ser la imagen resultante. Bien, ahora son visibles en hepatopatías o en anemias regenerativas. Y por último, hablamos de los dacriocitos. Estos dacriocitos son llamados así porque parecen tipo lágrimas, ¿no? Van a estar dispuestos en el frotis, constituyendo pues un artefacto, ¿no? En la muestra. Entonces, estos van a ser pues falsos negativos. Bien, los queratocitos, de igual manera, son eritrocitos con bordes incompletos o invaginados, como ustedes pueden observar acá, ¿no? Estos van a ser comunes en lo que refiere trombos locales, y es probable que estos se deban pues a un desprendimiento, ¿no? De paquetes de eritrocitos en un coágulo. Entonces, de tal forma, chicos, chicas, queridos alumnos, ¿no? De esta manera, pues damos por finalizado a nuestro curso de hematología, agradeciendo a cada uno de ustedes, y de tal manera pues que haya quedado claro este punto básico, y esperándolos en las siguientes charlas. Muchas gracias, buenas noches con todos. Nos vemos entonces en una siguiente conferencia. Buenas noches.